siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la conveniencia de crear un grupo de trabajo que tenga por objeto estudiar la aplicación en nuestra ciudad de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales. En relación con esta propuesta se ha presentado por parte del Grupo Popular una enmienda y antes de iniciar el debate tanto de la enmienda como de la propuesta, en su caso, quiero dar cuenta de la resolución adoptada de conformidad con el informe recibido por la Secretaría General en cuanto al tratamiento de las enmiendas y de las propuestas, como digo, al objeto de su debate y, en su caso, aprobación. El proponente de la enmienda tendrá 10 minutos para exponerla y justificar la enmienda. Los demás grupos de esta Asamblea, de menor a mayor representatividad, tendrán 5 minutos para fijar la posición en relación con la enmienda. Y el grupo que formula la propuesta tendrá 10 minutos para defender la propuesta y, en consecuencia, fijar la posición en relación con la enmienda. Si el grupo que ha hecho la propuesta acepta la enmienda se entiende incorporada a la propuesta y se votará la propuesta enmendada. Si el grupo que ha hecho la propuesta no acepta la enmienda, se somete a votación la enmienda. Si la enmienda obtiene el voto favorable de la Asamblea, se entiende aprobada la propuesta con la enmienda incluida y se concluye el debate. Por otra parte, o en caso contrario, si la enmienda es votada y no prospera, entonces se entra en el debate y aprobación de la propuesta originaria. Dicho esto, señora Chandiramani, tiene usted la palabra para defender la enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que estimular la comprensión, el respeto y el aprecio de la realidad multicultural de nuestra población constituye, además de un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, una actitud encaminada a preservar el preciado bien de la convivencia como un factor que nos enriquece y al mismo tiempo clave para el presente y porvenir de nuestra ciudad, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que sería pertinente analizar de manera serena y participativa si esta institución está haciendo lo debido para atender el expresado objetivo desde una perspectiva global, antes que llevar a cabo determinadas iniciativas específicas con incidencia en el asunto, como es el caso de la propuesta de referencia, y que por falta de esta perspectiva global pueda tener un efecto contrario al que se pretende. La convivencia no es solo el acto de compartir un espacio físico con los demás, es mucho más. Es la capacidad de coexistir en armonía, de construir puentes en lugar de muros y de reconocer en el otro a un ser humano digno de respeto y comprensión. Vivimos en un mundo cada vez más diverso y esa diversidad es una fuente de riqueza infinita. Nuestras diferencias, ya sean culturales, religiosas, ideológicas o personales, no deben ser motivo de separación. Al contrario, son una oportunidad para aprender, para crecer y para descubrir nuevas perspectivas que enriquecen nuestra vida. Pero esto solo es posible si practicamos el respeto mutuo y renunciamos a la idea de imponer barreras que nos aíslen a unos de otros. Imponer muros, sean físicos, emocionales o sociales, nos priva de la oportunidad de conocer lo mejor del otro, nos encierra en nuestras propias burbujas de comodidad y nos hace olvidar que todos compartimos algo fundamental, nuestra humanidad. Cuando construimos muros ya no escuchamos, cuando levantamos barreras ya no comprendemos y cuando nos separamos nos debilitamos como comunidad. La convivencia no significa que todos debamos pensar igual o estar de acuerdo en todo. Significa más bien que aceptamos nuestras diferencias y aprendemos a convivir con ellas de manera pacífica. Significa reconocer que el respeto no es un regalo, sino un derecho que todos merecemos, independientemente de nuestras creencias, origen o estilo de vida. Defender la convivencia implica un acto de valentía, implica abrir nuestras mentes y nuestros corazones, incluso cuando nos enfrentamos a ideas que desafían a nuestras propias convicciones. Implica estar dispuestos a dialogar, a escuchar y a encontrar puntos de encuentro.
Necesitamos una sociedad que se defienda con palabras, no con gritos, con gestos de bondad, no con gestos de rechazo, y con acciones que construyan, no que destruyan, porque el verdadero poder no está en dividir, sino en unir. Por ello, presentamos una enmienda a esta propuesta en la que, en su tenor literal, diría instar al Gobierno de la ciudad para la elaboración de un informe, propuesta, en el que tengan audiencia las distintas comunidades de nuestra ciudad y cuyo objeto sea analizar desde una perspectiva global si por parte de esta institución se está haciendo lo adecuado para fomentar y preservar el preciado bien de la convivencia al que antes me refería, proponiendo en su caso las medidas que con tal finalidad deberían llevarse a cabo y específicamente en el ámbito del árabe ceutí, hindi y hebreo. Informe propuesta que sería sometido a la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Juventud antes de su elevación al Pleno de esta Asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Mire, voy a dirigirme en primer lugar al señor Guerrero por respeto. No pretendo darle consejo ni decirle qué es lo que tiene que hacer con su propuesta, pero creo que un ejercicio de honestidad y de respeto hacia la propuesta que ustedes traen, que me parece muy buena. Yo sí le voy a decir qué haría con esta enmienda. Yo rechazaría de plano esta enmienda porque es una enmienda absolutamente tramposa. Es absolutamente tramposa por dos motivos que voy a pasar a desgranar. En primer lugar, usted trae una propuesta aquí para hablar del Darija ceutí o del árabe ceutí, para ponerlo en valor, según se recoge en el último informe del Consejo de Europa, y acto seguido el Partido Popular presenta aquí una enmienda para proteger la convivencia. Voy a volver a repetir. Usted habla de derechos lingüísticos y el Partido Popular trae aquí una enmienda para proteger la convivencia. Ergo, aceptando esa premisa, lo que sí la aceptamos, lo que le estaremos dando la razón al Partido Popular en el siguiente argumento, en la siguiente línea, es decir, aceptar que el árabe ceutí esté protegido o que disponga del estatus que el Consejo de Europa exige, sería, según el Partido Popular, quebrar la convivencia. Quiebra la convivencia, protegerlo, quiebra la protegencia, ponerlo en valor, supone un ataque frontal a la convivencia y, en palabras de la consejera, supondría levantar burbujas de comunidades diferenciadas. Vamos, una acusación torticera que lo único que busca es distorsionar de la realidad, que es la siguiente. Y además esto es un hecho, esto no es una opinión. Lo que ha sucedido es que tenemos un pronunciamiento, que no es el primero, señor Guerrero, en su exposición dice que es histórica, no es histórica, no es el primer pronunciamiento del Consejo de Europa. Un pronunciamiento del Consejo de Europa, que es una entidad neutral, que advierte claramente del incumplimiento de los derechos lingüísticos de los derivoparlantes. La segunda, hablan el Partido Popular de la elaboración de un informe, propuesta, y hacerlo de manera serena. Esta segunda trampa tiene también dos implicaciones directas. En primer lugar, si aceptamos esta premisa, estaremos aceptando que en la ciudad autónoma de Ceuta nunca se ha estudiado el árabe ceutí o Darija ceutí. Y esto es una auténtica mentira. Mentira. La profesora Verónica Rivera lo ha hecho, el profesor Hamed Abdullah lo ha hecho, el profesor Rafael Jiménez Gámez lo ha hecho, o la profesora Ángeles Vicente. Profesora Ángeles Vicente, que tiene un libro publicado hace ya 2 décadas de gobierno del Partido Popular, donde efectivamente habla de una ciudad entre 2 lenguas y defiende efectivamente la existencia del árabe ceutí con sus propias características. Un libro financiado por el Instituto de Estudios Ceutíes, un libro que deja a las claras la existencia, las características del árabe ceutí, ergo es falso decir que hay que estudiarlo con serenidad. Más de 2 décadas tiene este libro, más de 2 décadas. Y luego esa serenidad a la que utiliza el Partido Popular implica que hay algún tipo de nerviosismo, según el Partido Popular. ¿Quién tiene el nerviosismo? Mire, el nerviosismo única y exclusivamente puede proceder del prejuicio. Del prejuicio. Aquí hay una realidad incontestable. Una realidad incontestable.
La mitad de la población, el 45% de la población, habla árabe ceutí o daría ceutí. Posee este dato la entidad suficiente como para abordar su tratamiento de manera específica, además de global, pero específica, esto lo quiero recalcar. Se produce un hecho paralelo a esta realidad, y es que el daría ceutí es una lengua minoritaria y minorizada por parte de las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que está fuera de cualquier marco institucional. Y eso no es casual, ni baladí, ni espontáneo. Eso es debido a las políticas que se aplican desde esta Administración y el propio Consejo de Europa lo dice. Pero voy a poner un ejemplo. Miren, el propio señor Zelaya, quien es ahora diputado por el Partido Popular en las Cortes, aquí cuando fue consejero de Educación, llegó a menospreciar abiertamente el daría ceutí o el árabe ceutí, comparándolo de forma jocosa con el chino mandarín. Con el chino mandarín. Esto lo hizo un miembro del Partido Popular que sigue perteneciendo al Partido Popular, y luego ustedes nos hablan de levantar muros. Pues si la cuestión es levantar muros, ustedes tienen una serie de constructores maravillosos para levantar muros. Maravilloso. Repito, analizar, como dice la enmienda, si se está haciendo lo adecuado para fomentar y preservar el preciado bien de la convivencia, es una estratagema que sirve única y exclusivamente para diluir los derechos lingüísticos de casi la mitad de la población. Y lo hacen ustedes argumentando una globalidad que es tan amable como falsa. Hay que recordar que tenemos una población, el 45% aproximadamente, que habla el árabe ceutí y daría ceutí, y ustedes se refieren aquí al sindhi y a la jaquetía, que está prácticamente desaparecida, como reconocen sus propios oradores. Las propias comunidades reconocen a los expertos. Y luego ustedes, en esa famosa triada que traen aquí para defender la convivencia, que es una estratagema para rechazar de plano el árabe ceutí, cometen errores de bulto. Si ustedes quieren plantear triadas, deberán decir fusha, hindi hebreo, o, para hacerlo bien, correctamente, habría que hablar daría ceutí de sindhi jaquetía. Señor Mustafa, Estoy terminando. Estas dos últimas, como digo y recuerdo, están prácticamente desaparecidas. No se habla en nuestra ciudad, como los propios oradores reconocen a diferentes expertos. Termino, concluyo. Elaborar este informe de propuesta que nos traslada el Partido Popular a través de esta enmienda es ni más ni menos, a las claras, hacer caso omiso al informe publicado el 24 de septiembre del 2024 por el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que curiosamente habla del daría ceutí y no de otras lenguas más. Sitúa el daría ceutí en la situación de debilidad. Y voy a terminar con una última conclusión. Ustedes dicen que hay que hacerlo de forma serena. Ya les digo yo que ustedes llevan más de 2 décadas gobernando y siempre han imposibilitado que el árabe ceutí o el daría ceutí, a pesar de tener estudios propios que recomiendan protegerlo, ustedes se han negado a todo. En este informe, cuando el Consejo de Europa emite recomendaciones, dice una muy concreta, porque dice que hay que acometer medidas inmediatas y urgentes, y dice apoyar el uso y la presencia del daría ceutí en programas de televisión, radio, medios impresos y en la línea que así lo determine la Ciudad Autónoma de Ceuta. Hace poco ustedes determinaron que era necesario incluir el lenguaje de signos en la televisión pública y se ha hecho, lo cual aplaudimos. Si ustedes determinasen ahora mismo que de ahora en adelante los informativos de la televisión pública iba a tener un pequeño espacio de daría ceutí, ¿qué lo impide? ¿Qué lo impide? Los presupuestos. Les ruego vaya terminando. Ya estoy terminando. No lo impiden los presupuestos. Mentira. No lo impide ningún tipo de argumento jurídico. Mentira. Lo impiden sus prejuicios. Lo impiden porque el Partido Popular, cuando habla del daría ceutí o del árabe ceutí, lo que tiene realmente miedo
ese miedo que ha dejado caer en esa especie de enmienda, el miedo ustedes no lo tienen a que pueda traer distorsiones. El miedo que tienen ustedes es perder votos. Ustedes están secuestrados por los halcones del Partido Popular. Y mientras están ustedes secuestrados por los halcones del Partido Popular, lo que están ustedes haciendo es minusvalorar la lengua del 45% de la población. Señor Guerrero, nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda. Yo le pido al resto de grupos que voten en contra de esta enmienda tramposa. Ojalá pudiésemos debatir su propuesta, porque su propuesta sí gozaría del voto favorable de nuestro grupo. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es una propuesta, primero por respeto me voy a dirigir al proponente, interesante, necesaria, un debate importante. Debate que a veces parece que se elude desde las instituciones, parece que se elude públicamente y nosotros, la verdad es que al leer la propuesta que ustedes registraban, en la que solicitaban, a fin de cuentas, comprometerse activamente con la defensa del Darilla como parte esencial de la riqueza patrimonial ceutí, nos parecía que era una propuesta altamente positiva. Altamente positiva porque va en absoluta consonancia con esa Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, cuya primera recomendación de acción inmediata dice literalmente tomar medidas inmediatas y decididas en cooperación con los hablantes para proteger y salvaguardar el Darilla y su cultura en la ciudad autónoma de Ceuta. Por lo tanto, a nosotros nos parecía un gesto valiente por parte del Grupo Socialista y, comentándola con los compañeros y compañeras, estamos de acuerdo en respaldar la propuesta que ustedes presentaban. De hecho, va también en consonancia con algo que se ha mencionado en primer lugar por la portavoz del Grupo Popular en defensa de la enmienda, y es que, a fin de cuentas, se tendría en cuenta lo que establece esa ley orgánica que cumple este año 30 años, que es nuestro Estatuto de Autonomía, y que dice que nuestra ciudad, consciente de su significado histórico, que algunos niegan, aspira a que el proceso que se iniciaba con este Estatuto de Autonomía posibilitase que los ciudadanos compartan y promocionen los objetivos básicos y valores que en el mismo se contemplan, promoviendo el progreso económico y social de la ciudad y estimulando el respeto, la comprensión y aprecio de la pluralidad cultural de la población. Todos sabemos que son tiempos difíciles porque, desgraciadamente, la ultraderecha está en auge y está absolutamente en contra incluso de principios como el que acabo de leer y de principios que marcan nuestra idiosincrasia. Pero es que, además, el mismo Estatuto de Autonomía refuerza lo que viene en el preámbulo con un artículo del mismo Estatuto, el 5.2, en el punto H, en el que dice que las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos. Y uno de esos objetivos básicos es la promoción y el estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural de la población ceutí, que algunos se afanan en negar y van a continuar negando, por desgracia, cada vez con más vehemencia. A nosotros nos parece positivo, como le decían, todo lo que suponga promover y estimular lo relacionado con estos valores, con los valores de la comprensión, pero sobre todo de aprecio y de respeto de la pluralidad cultural de la población local. Algo que no se puede forzar, ni el aprecio ni el respeto pueden ser forzados ni pueden estar única y exclusivamente en textos o en letras, sino que deberían ser innatos y surgir de forma espontánea y sincera en cada uno de nosotros. Y creo que en ese tema es donde nos queda mucho por hacer y hay mucha tela que cortar, siendo lo menos hipócrita posible y haciendo realmente un ejercicio de amor por esta ciudad y por su pluralidad y su diversidad. Por ejemplo, las grandes formaciones de implantación nacional, tanto Partido Popular como Partido Socialista, tienen una importante labor que realizar en sus propias formaciones, no ya solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque quiero recordarle que, por ejemplo, en el año 2020, en el Senado, a través del Grupo Compromís, se elevaban varias enmiendas, concretamente eran 52, relacionadas con la modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, que fueron rechazadas tanto por los miembros del Partido Popular y del Partido Socialista. Y entre esas enmiendas figuraba precisamente
algunas relacionadas con el Tamazig y el Darilla, para protegerlas. Se trata, como digo, de defender algo nuestro, algo de los ceutíes, algo que forma parte de nuestra identidad, nos guste, no nos guste, nos peleemos más o nos peleemos menos. En esta ciudad el Darilla se va a continuar hablando, se va a continuar utilizando entre las personas que tienen la fortuna y tenemos la fortuna de utilizarlo y de tenerlo como lengua materna, porque somos españoles, utilizamos el castellano, pero tenemos también esa gran ventaja que vemos nosotros, que es la de poder utilizar esa lengua materna que es el Darilla y que no nos acompleja en absoluto. Creo que es una cuestión que es importante decir, que además el informe se refiere concretamente al Darilla ceutí, que es una variante única. Lo hablamos los ceutíes españoles, para quienes sé que nos niegan esa españolidad única y exclusivamente por tener esa lengua materna, se lo quiero recalcar. No se puede negar ni la identidad ni la idiosincrasia de la ciudad, porque eso sería negar a la gente de Ceuta y negar a parte de la población y negar esas expresiones únicas que tenemos. Hay expresiones que aquí cualquiera de nosotros, por ejemplo, si yo digo huelo o digo suya, cualquiera me entiende perfectamente. No solemos hacerlo, pero creo que son expresiones que además se utilizan indistintamente por cualquier persona, sea o no sea el Darilla su lengua materna, al igual que hay otras que solemos utilizar. Lo que sí que está claro es que lo que necesita la población darilla parlante y la que no lo es tener más oportunidades de acceso al empleo en la ciudad y en este caso quiero hacer o romper una lanza especialmente a favor de esas personas que buscan empleo y que muchas veces son rechazadas por ser darilla parlantes o en las que llevar el hijab es un hándicap o un obstáculo en vez de ser considerado algo normal e incluso una fortaleza en una ciudad como la nuestra. Por eso es por lo que a nosotros nos parece que la enmienda, tal y como está redactada, lo que hace es desvirtuar el sentido o el espíritu que nosotros captábamos y entendíamos de la propuesta. Entendemos que no tiene nada que ver con el espíritu, ya no solo de la propuesta en sí, sino de lo que establece esa Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ni con la recomendación hecha por el Comité de Expertos del Consejo de Europa. Creo que no se trata de poner en contradicción ni en contraponer la protección de la convivencia, el respeto que aquí nos tenemos todos, con defender y proteger el Darilla como parte esencial de la riqueza patrimonial ceutí. Creo que no hay que tener ningún complejo en decirlo ni en reconocerlo y que creo que la enmienda daría pie a otra propuesta diferente. Por eso entendemos que la desvirtúa y, por respeto al proponente de la propuesta, desde el MDC vamos a abstenernos en el sentido del voto de esta enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, es que este tipo de cuestiones al final tienen que pasar. A mí no me cabe la menor duda, señora Ahmed, que si el Partido Popular sigue gobernando esta ciudad, el Darilla, el árabe marroquí, el árabe dialectal marroquí, seguirá o acabará siendo cooficial en esta ciudad. No me cabe la menor duda de eso. Si el Partido Popular sigue gobernando esta ciudad por muchos años, el Darilla o el árabe dialectal marroquí seguirá o acabará siendo cooficial en esta ciudad. Mira, esta propuesta que presenta el Partido Socialista, la enmienda que presenta el Partido Popular, lo hacen simplemente con tintes electorales. Van buscando el voto y el voto musulmán de la ciudad. No lo hacen por otra cosa. No tienen ningún interés ni en el Darilla, ni en proteger el patrimonio, nada, de nada. Lo hacen simplemente buscando votos. Tanto la propuesta que presenta el Partido Socialista como la absurda enmienda que presenta el Partido Popular. Porque el Partido Popular podría haber dicho directamente lo mismo que nos dice a nosotros. Votamos no. Una propuesta, Darilla, votamos no. ¿Por qué? Porque si hubieran recurrido a lo que ya dijo, lo ha citado el señor Mustafa, lo que dijo el señor Zelaya en el año 2008 cuando le plantearon esta cuestión, dijo: el Darilla es un dialecto árabe que habla la mayoría musulmana de Ceuta porque es una lengua proveniente de un fenómeno migratorio. Más razón que un santo. Más razón que un santo, lo dijo el señor Zelaya, efectivamente, cuando era consejero de Educación, porque tenía razón.
Pues a eso es a lo que tenía que haber apelado directamente el Partido Popular durante la intervención del señor del Partido Socialista y de la presentación de esta propuesta electoralista. Y así terminamos y zanjamos este asunto. El Partido Popular vota no, nosotros votamos no y la propuesta queda desechada en coherencia con lo que dijo en el año 2018 el Partido Socialista. Pero es que buscamos el voto ahora. Ahora la situación electoral ha cambiado y el Partido Popular anda desesperado buscando el voto de la población musulmana de Ceuta. Ese es el motivo de una enmienda totalmente absurda. Y es absurda, primero, partiendo de la base de quien presenta esta Carta de las Lenguas Minoritarias. Es que hay que analizar también qué es el Consejo de Europa y el análisis que hace el Consejo de Europa y quiénes forman parte de ese Consejo de Europa, porque en 2018 lo habían excluido. Pero es que en 2018 estaban al frente de este Comité de las Lenguas Minoritarias, estaban otras personas distintas a las que están ahora, que curiosamente, solo hay que bucear un poco en la composición de ese comité, están directamente relacionadas con todo tipo de fundaciones, asociaciones derivadas de grupúsculos políticos separatistas, nacionalistas, como puede ser Bildu, como pueden ser los separatistas catalanes del ERC, como pueden ser los socios y colegas de Ceuta Ya de Compromís, del Bloc Nacionalista Valenciano, que se reúnen con el secretario presidente de esa comisión y que ponen de pronto de relieve la importancia de que se incluya el Darija y el Amazic para Ceuta y para Melilla, justamente cuando en 2018 se había excluido de la Carta. Hay que analizar de dónde vienen estas recomendaciones porque son recomendaciones viciadas de origen. Viciadas de origen. Estos señores que hacen estas recomendaciones, ya le digo yo que no han pisado Ceuta en su vida y que no conocen ni la realidad sociológica ni histórica de la ciudad, ni por asomo. Ni se han molestado. Se guían por lo que le dicen agentes desde aquí, en conexión con esos grupúsculos y asociaciones separatistas, que son las que al final acaban informando de este tipo de cuestiones y de esta toma de decisiones. Mire, es que entramos en cosas tan surrealistas como que este comité de expertos dice que el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, es una entidad que además reúne todo tipo de grupúsculos de estas características, dice que insta a proteger y promover el extremeño. El extremeño. Díganme ustedes, ¿quién habla extremeño? Yo no conozco a nadie que hable extremeño. O el fala o el portugués rayano. Y eso hay que protegerlo, porque por lo que sé es muy importante en Extremadura. Y lo dice el Consejo de Europa. Y lo mete en la Carta de esas lenguas minoritarias a proteger. El asturiano, bueno, ya no voy a hablar de toda esa historia que defienden estos grupúsculos separatistas en muchos sitios de España y todos vinculados a la extrema izquierda. Y nosotros, porque lo dice la Carta de las Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa, pues tenemos que venir aquí a tomarlos en serio y poner en marcha pues cualquier tipo de organismo que defienda el árabe dialectal marroquí. Porque sí, insisto, le doy toda la razón al señor Zelaya en su interpretación del 2018. Es un dialecto árabe que habla la mayoría musulmana de Ceuta como una lengua proveniente de un fenómeno migratorio. Por supuesto, como el chino mandarín. Es que si yo mañana meto 30.000 chinos... sí, el mismo tiempo que han tenido los dos intervinientes anteriores. Es que si aquí metemos 30.000, 40.000 chinos, pues tendremos que hacer que el chino mandarín también sea una lengua a tener en cuenta en la ciudad de Ceuta, como pasa en el barrio de Usera. Vamos a tener eso en consideración también. Así que no se nos puede tomar el pelo ni, por supuesto, el acto de bienquerismo, electoralismo y de cierta cobardía que muestra el Partido Popular, porque si hubiese sido valiente habría dicho lo mismo que su consejero. Pero no, habla de convivencia y mete en el saco, bueno, ya lo más surrealista, habla del hindi. ¿Cuántos dialectos hay en la India? Porque toda la comunidad hindú aquí habla el hindi, o hablan el punjabí, o hablan el urdú, o hablan el cachemir. O sea, ¿cuáles de ellos? O hablamos ¿de qué hebreo hablamos? ¿Del que habla el Estado de Israel, que es un hebreo moderno diseñado a partir del siglo XIX? ¿O hablamos del hebreo litúrgico? ¿O hablamos de la jaquetía? Porque tampoco se especifica.
¿no? O sea, que aquí tenemos que hablar de todo eso para intentar... Señor Redondo. Voy terminando, señor presidente. Tenemos que hablar de todas esas cuestiones precisamente para salir al paso y no enfocar el asunto directamente, diciendo no vamos a apoyar esto porque realmente es una lengua, un dialecto importado desde Marruecos que no forma parte del patrimonio histórico de la ciudad de Ceuta. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bien, nosotros vamos a valorar la enmienda, ya que entendemos que aboga, por completar nuestra propuesta con la inclusión del hindi y del hebreo. Sí, queremos dejar muy claro que nuestra propuesta pretendía secundar el informe del Consejo de Europa relativo a la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias en España, en el que se reclamaba una acción inmediata y decidida, como bien ha dicho la compañera Medice, para proteger y salvaguardar las lenguas minoritarias, entre ellas el darilla en Ceuta, única lengua minoritaria autóctona. En el PSOE estaremos siempre a favor de promover la riqueza cultural de nuestra tierra, quizás nuestro más valioso patrimonio, pero no queremos que se pierda de vista el origen de esta propuesta, que no es otro sino un dictamen del Consejo de Europa, por mucho que le moleste al señor Redondo, el Consejo de Europa. Pero sobre todo, la importancia de que esta iniciativa esté liderada por expertos en la materia, lingüistas, antropólogos, sociólogos, porque insistimos, no hablamos de política, hablamos de cultura, de patrimonio y de convivencia. Por ello creemos que deben ser expertos en la materia, que los hay muchos, quienes pongan sobre la mesa todas las vías a nuestro alcance para defender y regular en lo posible las formas de expresión cultural propias de nuestra ciudad, promoviendo su conocimiento en una apuesta por la convivencia y el entendimiento mutuo. Pero sobre todo, que no sea una propuesta que nazca marcada por la ideología o por el interés político. Señor Redondo, no nace con interés político, por mucho que usted lo quiera ver así. Sí, no nace así. Sino definida por expertos en la materia, desde la defensa real de lo cultural, no desde lo identitario. Las lenguas maternas minoritarias, especialmente el darilla, que habla casi la mitad de nuestros vecinos, forman parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y su protección y promoción contribuyen a la construcción de una Ceuta basada en la democracia y en la diversidad cultural. El reconocimiento y la promoción de nuestro patrimonio cultural no atenta contra la unidad de España, al contrario, ayuda a la cohesión social y a proteger nuestra cultura única por su pluralidad. Además, abrimos las puertas a nuevas iniciativas culturales y turísticas, siendo de ayuda a posicionar a Ceuta como un destino único donde conviven culturas y tradiciones, pasando de ser un eslogan a una realidad. Por todo ello, en el Partido Socialista de Ceuta creemos que esta Asamblea debe escuchar la recomendación del Consejo de Europa para reforzar la cohesión social y creemos que es una muy buena herramienta para fomentar la convivencia en nuestra ciudad, que la convivencia en nuestra ciudad sea un hecho y no solo palabras. Al señor Redondo, pues, le podría decir ahora mismo, ustedes ya han intentado hacer esto antes, negando los derechos del catalán, del euskera, del gallego, que son lenguas cooficiales reconocidas por la Constitución. Era de esperar que se rasguen las vestiduras si hablamos del darilla. Pero los socialistas defenderemos siempre la diversidad cultural, más aún si cabe cuando hablamos de la riqueza cultural de nuestra tierra. Decirle también que hablar de unidad nacional mientras se niega la diversidad cultural que define a nuestro país es una contradicción. España es fuerte porque es diversa, le guste a usted o no le guste. Negar el papel del darilla en Ceuta es negar la realidad de una ciudad que ha sido siempre un ejemplo de convivencia multicultural. La verdadera amenaza a la unidad no es el reconocimiento de nuestras diferencias, sino el discurso de miedo y la exclusión que ustedes promueven. El español tampoco está en riesgo, señor Redondo. Nunca lo ha estado. Ceuta es una ciudad donde el español es la lengua común y compartida. Por eso no impide reconocer y proteger otras formas de expresión que enriquecen nuestra sociedad. Negarse a ello es cerrar la puerta a la convivencia y al respeto mutuo. Me gustaría finalizar con una recomendación para el sector medieval y decirle que la pregunta que deben hacerse ustedes no es si quieren proteger el darilla o no, sino si están dispuestos a ignorar la realidad de una Ceuta diversa. Nosotros estamos aquí para trabajar por la convivencia y el respeto mutuo. Ustedes, con su rechazo, solo confirman que están anclados en un discurso excluyente y alejados de las necesidades reales de nuestra ciudad.
Y como reflexión, me gustaría recalcar que aunque el Darilla se hable en círculos privados, no cuenta con el reconocimiento y la protección que merece como parte del patrimonio cultural de Ceuta. Nuestro objetivo es garantizar ese patrimonio cultural, que ese patrimonio cultural no se pierda con el tiempo. Este reconocimiento no resta derechos a nadie, pero sí lo refuerza para quienes sienten que su lengua y cultura forman parte esencial de su identidad. Muchas gracias, señor Guerrero. Entiendo que acepta la enmienda por lo que usted ha manifestado con anterioridad. Por tanto, de acuerdo con el planteamiento que formulé antes de tratarse y de abordarse y debatirse este asunto, aceptada la enmienda por el grupo que propone la propuesta, vamos a aportar la propuesta enmendada. Se está votando la propuesta con la enmienda presentada por el Grupo Popular. Señora secretaria, procedemos a la votación. Son 13 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria.